Presenta Todo Uruguay Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy el monitor económico tiene que dar cuenta de un tema o de una semana que ha sido sin dudas la de mayor movimiento en la agenda económica del gobierno. El presidente Yamandu Orsi y el ministro Gabriel Odone salieron a la cancha con un mensaje claro. Uruguay tiene que dejar de ser un país lento y caro para quienes producen. No estamos hablando de una devaluación del peso para ganar competitividad por las malas, algo que el ministro Odone descartó de plano, porque como él mismo explicó, eso terminaría pegando en la inflación y en el bolsillo de todos los uruguayos. El camino elegido es la reforma microeconómica, que es básicamente meterse en los engranajes del Estado para que dejen de rechinar. El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley ambicioso, pero lo más interesante son las 4 medidas que ya están en marcha y que no necesitan ley, no necesitan pasar por el Parlamento. Estamos hablando de un ahorro estimado de 20 millones de dólares al año para el sector privado. ¿Cómo se logra esto? Primero, eliminando la intervención previa de la DGI en 25.000 trámites de comercio exterior. Antes el operador tenía que pedir permiso, ahora hace una declaración jurada y el Estado controla después. Es un voto de confianza que ahorra tiempo y dinero logístico. Además, la aduana pasa a ser totalmente el 100% digital, eliminando el papel en 400.000 operaciones anuales. Para una pequeña empresa esto significa que ya no tiene que gastar en gestoría física, no tiene que gastar en almacenamiento de archivos de papel, en fin. Y un dato no menor: las empresas ahora pueden pagar sus impuestos de importación hasta 30 días después de haber recibido la mercadería. Esto les da un aire financiero fundamental para no tener que pedir préstamos solo para sacar la mercadería del puerto. Y ahora bajemos a nuestra realidad en el norte y en el litoral. El Ministerio de Economía está evaluando los resultados de los beneficios fronterizos aplicados desde diciembre. Y hubo en estos días una novedad de peso que ya la informamos aquí y que es la de que el Parlamento aprobó extender el descuento del IMESI en combustibles hasta los 60 kilómetros de la frontera. Antes, si vivías a 25 kilómetros, ya pagabas la nafta al mismo precio que en el resto no fronterizo del país. Ahora ciudades como Melo, por ejemplo, o localidades más profundas de los departamentos de frontera entran en el beneficio del 50% de descuento. Es un paso importante, pero hay lugares en donde siguen los reclamos, como por ejemplo Tacuarembó. Allí ya se escuchan quejas diciendo que 60 kilómetros sigue siendo una medida arbitraria y cualquier medida va a ser arbitraria. Y que bueno, a partir de esos 60 kilómetros el costo de vida en el interior profundo sigue sin ser competitivo. Mientras se busca bajar costos a las empresas, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, presentó una ley de empleo que es el brazo social de este paquete. Son 10 millones de dólares anuales destinados a subsidiar salarios. El Estado le dice a la empresa: si contratás a una mujer jefa de hogar, yo te pago hasta el 80% de su sueldo por un año, el Estado paga. Si es una joven sin experiencia o un mayor de 50 años, el subsidio es un poco menor, pero igual es importante. Pero atención, Castillo fue muy claro en que el Ministerio va a vigilar que las empresas no despidan personal para contratar gente subsidiada. Es algo que alguno puede pensar que puede suceder. Se busca empleo nuevo y sobre todo que la gente pueda terminar de estudiar mientras trabaja. Y para terminar, miremos el frente externo, porque de nada sirve arreglar la casa por dentro si afuera hay un temporal. El dólar pegó un salto aquí en nuestro país y ya cerró en 40 pesos con 73 centésimos en la última jornada, y así abre hoy, un máximo que no veíamos desde julio pasado. Esto es producto directo de la tensión en Medio Oriente. Y aquí aparece un nombre que hemos mencionado: Ray Dalio.
El influyente inversor advirtió que la economía mundial hoy pende de un hilo llamado Estrecho de Hormuz. Por ese embudo circula el 20% del petróleo del mundo. Con los ataques recíprocos entre Irán y sus vecinos, el petróleo Brent ya llegó a los $113. Uruguay, a pesar de tener una matriz eléctrica renovable, sigue dependiendo del petróleo para el transporte y la logística. Si Hormuz se bloquea, el precio del barril no tendrá techo y eso puede neutralizar cualquier ahorro que logremos bajando la burocracia interna, o sea, las medidas con las que empezamos este informe. Conclusión, estamos en un momento de reparación interna. El gobierno está intentando sacarle lastre a ese barco que se llama Uruguay, para que navegue más rápido, pero con el detalle de que el mar internacional está muy picado. La semana que viene, con los datos oficiales que presente Valcorba sobre la frontera, sabremos si las medidas de las que hablábamos recién están llegando realmente al mostrador del comercio de barrio o si quedan solo en los papeles de Montevideo. A ojo de buen cubero, yo diría que lo que está pasando es lo segundo. Todo Uruguay Noticias. De este a oeste, de norte a sur, la información que integra y une al país. En la web, en la radio y en la TV. Todo el día, todos los días. Todo Uruguay Noticias.